Bueno, muy buenas tardes a todos otra vez. Un placer teneros entre nosotros de nuevo. Juan Ignacio de Mesa no está hoy con nosotros, pero bueno, está Sagrario en representación de la Real Fundación de Toledo. Una vez más les agradecemos muchísimo todo el apoyo que muestran al grupo de investigación, que es constante. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Urquiaga, que os lo presento, es portavoz del colectivo ecologista Grama, que lo lleva en la camiseta, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, y bueno, un activista y ecologista desde hace 20 años incansable. Pues conoce los ríos madrileños desde que nacen hasta que desembocan, y como nos va a contar, ya veréis que bueno, conoce todos los puntos de residuos, todas las graveras, todos los problemas que tienen los ríos madrileños. Nos lo va a contar con todo lujo de detalles. Y por mi parte nada más, yo creo. ¿Vale? Empezamos y luego seguimos ya con el coloquio. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al grupo de investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha pues la idea de hacer este ciclo. Me parece muy interesante, me parece que es un lujo contar con personas en Toledo que se interesen por el patrimonio natural, cultural, patrimonio social, el patrimonio que es de todos, que es el río Tajo, ¿no? Como parte realmente directamente relacionada con el ser mismo de la ciudad de Toledo, ¿no? Me parece que es una labor pues bastante encomiable la que se está haciendo por parte del grupo de investigación, ¿no? Y también agradecer a la Real Fundación de Toledo pues el poder acogernos aquí y darnos la cobertura necesaria para que este ciclo de charlas pues pueda materializarse, ¿no? Yo la charla que tengo pensada es explicar cómo influyen los ríos madrileños en la calidad del agua que veis aquí a su paso por Toledo, ¿no? Además, el sitio donde estamos es un sitio magnífico para poderlo ver, porque justo, pues según llegas aquí, quieras o no, estás viendo las espumas, ¿no?, que corren por el río Tajo, ver ese río calmado, sin apenas caudal. Y hoy está especialmente oscuro porque lo habíamos pedido que estuviera así para la ocasión, ¿no? Para que no dijerais, eso es mentira, exagerado. Bueno, he dividido en 3 partes la charla, aunque según vaya hablando, seguramente se me irán ocurriendo cosas y a lo mejor no hablo de algún punto y hablo de algún punto más, ya veremos, ¿no? Voy a hablar de las características de las cuencas madrileñas. Como estoy fuera de mi territorio, aunque yo me siento muy bien en Toledo y para mí es un placer venir a Toledo a hablar de los ríos de Madrid, que últimamente ocurre bastante. Voy a explicaros un poco cuáles son los principales ríos para que veáis dónde desembocan, cuáles son sus nombres y tal y cual. Cuál es el problema de la calidad de las aguas de los ríos madrileños, cuáles son las causas, ¿no?, que tienen, qué soluciones estamos proponiendo, cómo afectan a la cuenca del Tajo, y también ver no solo el problema de la calidad de las aguas, sino también el problema de la cantidad. Que Toledo, que el río Tajo tenga estas aguas contaminadas también es un problema por el déficit de caudales que tienen, y parte del problema también no solo viene el problema por el famoso trasvase Tajo Segura, del cual prácticamente no voy a hablar porque yo creo que ya Miguel Ángel en la pasada charla os lo contó todo, sino también pues otros problemas de detracción o falta de caudales que existen en las cuencas madrileñas. Bueno, los ríos de Madrid pues se ubican pues ahí donde veis en el círculo, ¿no? Ocupan pues el 14% del total de la superficie de la cuenca del Tajo, pero sin embargo en esa pequeña parte de territorio es donde se concentra la mayor cantidad de población. 6,5 millones de personas aglomeradas, bebiendo agua, usando el agua para distintas actividades industriales, actividades urbanas, actividades agrícolas,
y que eso supone pues un efecto realmente, una presión realmente grande en lo que son los ríos, y van a configurar realmente, pues desde el punto de vista de la calidad de las aguas, la cantidad de las aguas y también la morfología que tienen esos ríos, ¿no? Son ríos que nacen... Me falta una diapositiva, fíjate. Bueno, da igual. La mayoría o todos los ríos, la mayor cantidad de sus aportes viene de la zona de la Sierra de Guadarrama, las sierras del sistema central, lo cual eso condiciona a que son ríos que en sus cabeceras pues son ríos con una estructura pues típica de río de montaña, con valles bastante cerrados, con una pendiente bastante elevada y bueno, pues con un estado de conservación realmente bueno en todos los casos, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es el río Manzanares. A los que no conocéis realmente bien el Manzanares, pues os suena el Manzanares como lo que pasa por Madrid, pero un poco más arriba pues tenemos realmente un río bien bonito, con aguas cristalinas, con truchas, con excursionistas a patadas, pero bueno, son ríos que son con una configuración de río de montaña bien conservado, ¿no? En las zonas medias estos ríos pues se abren en llanuras, en valles bastante abiertos, de forma potencial, como es el caso el que estáis viendo, pues tienen unos bosques de ribera formados por alisedas, por fresnedas, por saucedas, con llanuras de inundación pues bastante importantes, pero que debido a la regulación que tienen todos estos ríos, a las presas que tienen en sus cabeceras, pues prácticamente pues, son llanuras que no se inundan ya jamás, ¿no? Los ríos van bajando, entran en llanuras de inundación pues mucho más amplias, vegas muy amplias que son utilizadas sobre todo para la agricultura de regadío y que además en algunos casos, como es el caso del Jarama, nos encontramos pues donde las explotaciones de minería, las explotaciones de grava, pues han intensificado su uso y prácticamente han horadado todo el curso bajo de este río, ¿no? Esto es una foto de las lagunas de El Porcal en Rivas-Vacia, Madrid, ¿no? Yo es que tenía una foto que os iba a enseñar cuáles eran los ríos, pero bueno, básicamente el río más importante que tenemos en Madrid es el río Jarama, que nace aquí, en la Sierra de Cebollera, en la Sierra de Ayllón, al lado del puerto de Somosierra. Discurre pues, prácticamente como una columna vertebral en la Comunidad de Madrid y desemboca en esta parte de aquí, en la provincia de Aranjuez, ¿no? El segundo río más importante es el río Guadarrama, también nace en el sistema central, en la Sierra de Guadarrama, y cruza por la zona oeste también la Comunidad de Madrid. El río Manzanares, que ya le conocéis, y el río Jarama pues tiene una serie de ríos tributarios que aportan bastante caudal y son ríos de bastante entidad, ¿no? El río Lozoya, regulado al 60%, donde digamos que está los principales abastecimientos para la metrópoli de Madrid, con sobre todo la presa del Atazar, que está en esta zona de aquí, el río Henares, el río Tajuña, que vienen de Guadalajara, el río Manzanares, otros ríos menores como el arroyo Viñuelas, el río Guadalix. Y bueno, y en esta parte de aquí tenemos casi tocando Madrid el río Alberche, que como sabéis desemboca en el río Tajo en la zona de Talavera de la Reina, ¿no? Que haya 6,5 millones de personas en Madrid pues, utilizando ese agua, usándola sobre todo para abastecimiento de las poblaciones, pues genera pues que el estado final de las aguas de esos ríos, sobre todo en sus cursos medios y bajos, no sean el mejor de los posibles. Realmente es un estado lamentable. Esto es según
el plan hidrológico vigente de la cuenca del Tajo, cuál es el estado que tienen actualmente estos ríos, ¿no? Pues como podéis ver, pues es un estado que ellos llaman peor que bueno. Se utilizan bastantes eufemismos por parte de la Confederación Hidrográfica para ocultar cuál es la realidad, pero bueno, no nos ocultan nada, ¿no? Peor que bueno es malo, por lo menos a mí eso me lo enseñaron en el colegio, ¿no? Podéis ver cómo casi las 2/3 partes del río Jarama tienen mal estado, el río Guadalís casi en su totalidad, el río Henares pues prácticamente en todo su curso, lo mismo que el río Tajuña, el río Guadarrama, y bueno, pues lo podéis ver, ¿no? Que no es el estado más adecuado. Vamos a ver por qué, cuáles son las causas de esta situación, ¿no? Bueno, viendo un poco la información que tiene el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, nos hemos hecho esta tabla, ¿no? Que nos indican pues un poco cuál es el estado real de los ríos. Para determinar el estado ambiental de un río es la suma de dos factores, el estado ecológico y el estado químico. El estado ecológico, para establecer el estado ecológico se miran 3 indicadores, que son los biológicos, es decir, pues la fauna que tiene asociada el río, sobre todo macroinvertebrados, aunque eso José Luis nos podría indicar, si meto la pata me lo dice, ¿no? Indicadores físico-químicos en cuanto a la calidad del agua, ¿no? Y los indicadores hidromorfológicos, es decir, cuál es el estado del río, el estado de la ribera, el estado de la vegetación, si se ha mantenido la morfología del río. Y dentro de los indicadores hidromorfológicos se podrían medir muchas más cosas, pero se mida el hábitat fluvial, es decir, cuál es la configuración propia del río, si tiene pozas, si tiene cascadas, si existen hábitats adecuados para que pueda darse pues, las especies potenciales del río puedan vivir, o cuál es el índice de vegetación de ribera, es decir, si el bosque de ribera está bien conservado, tiene vegetación suficiente, qué tipo de vegetación es, si está conectado con los ecosistemas adyacentes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues podéis ver en la tabla que en los indicadores, en todos los casos, nunca alcanza el buen estado en ninguno de los 3 ríos principales que tiene Madrid. Además, hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Y son las sustancias peligrosas que encontramos en los 3 ríos, ¿no? En el río Jarama se dan casos de presencia de lindano. Sabéis que el lindano pues, es una sustancia realmente contaminante, peligrosa, cancerígena. Hay serios problemas en ríos de la cuenca del Ebro por presencia de lindano, incluso lindano que se da, son ríos de los cuales se está bebiendo y hay poblaciones que están consumiendo directamente lindano, y hay movimientos en Aragón que están pues, luchando por tener un agua de calidad que beber, y sobre todo para que no se estén contaminando, ¿no? Pues aquí en Madrid también tenemos casos con lindano, ¿no? En la presa del Rey, en el río Jarama, pues existe esta sustancias que vienen en muchos casos de malas prácticas en la agricultura desde los años 70, de los años 60, y que siguen estando presentes en algunas zonas, en algunos puntos negros que tienen el río Jarama o la cuenca del río Guadarrama. Presencia de metales pesados como luego vamos a ver, ¿no? Existen, si en internet algún día os aburrís y metéis Jarama contaminación o Jarama sustancias peligrosas, Jarama metales pesados, os van a salir un buen número de estudios, ¿no? De estudios de investigadores, de universidades, que nos hablan de cuál es la calidad del río Jarama, ¿no? He traído 3 ejemplos, pero podía haber traído muchos más, ¿no? En este estudio que hizo Isabel Herráez, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, pues lo que hizo fue analizar los contaminantes que había antes de una depuradora y justo a la salida de una depuradora, ¿no? Y entonces, pues los resultados que salieron en una zona que es en la zona baja del río Jarama, que coincide con el Parque Regional del Sureste,
que es uno de los tres parques regionales que existen en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues dieron pues valores bastante altos en cuanto a compuestos de nitrógeno, de fosfatos, de metales pesados. No encontró ningún tipo de presencia o parámetros muy altos, pero llegaba a la siguiente hipótesis: no había encontrado metales pesados porque únicamente se tomaron muestras de agua en superficie, y los metales pesados llegó a la conclusión de que seguramente se encontraban en los sedimentos del río, ¿no? Para hablar de metales pesados existen otros estudios, ¿no?, como este de este equipo de investigación, ¿no?, que estuvo analizando cuál es la presencia de cromo, metal pesado peligroso, ¿no?, en las aguas del río Jarama. Aquí se analizaron tanto las aguas de la orilla del río como las del propio cauce y como las que estaban en los sedimentos, ¿no?, y encontraban presencias de cromo a unos niveles pues muy superiores de lo permisible en todos los casos, ¿no?, y llegaban a la conclusión que veis ahí de que es un importante riesgo para la salud humana las aguas del río Jarama, ¿no? También llegando a la conclusión de que esa situación que sufre el Jarama pues posiblemente las podían encontrar otros ríos del ámbito de la ciudad de Madrid, ¿no? Un equipo de investigación que contaba con las mismas personas, con algunos de los mismos investigadores, pues también estuvieron viendo cuál era la contaminación de nitrógeno en el sistema del río y el acuífero de la cuenca baja del Jarama, ¿no? Igualmente pues encontraron pues niveles bastante altos, pues con las mismas conclusiones que había llegado Isabel Herráez en el primer estudio que os hemos mostrado, ¿no? Y bueno, pues llegaron a la conclusión de que esa cantidad de contaminantes venía sobre todo de una procedencia urbana y también de una procedencia agrícola, ¿no? Para determinar cuáles son las causas de esta mala calidad que hemos visto, ¿no?, pues nosotros hemos encontrado tres causas, sobre todo, que son los vertidos, la contaminación difusa, tanto de origen urbano como de origen agrícola, como la detracción de caudales. En esto, por primera vez no, pero por una vez, coincidimos con lo que dice la Confederación del Tajo. Si vais al inventario de presiones del plan hidrológico, pues ellos también llegan a esta misma conclusión que hemos llegado nosotros, lo cual no es ningún mérito ni para ellos ni para nosotros, sino que es una cosa de perogrullo. Bueno, en cuanto a los vertidos de la cuenca del Tajo, aquí tenéis un mapa de toda la cuenca. Los puntos que veis en el mapa pues son los vertidos que están autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sabéis que hay vertidos autorizados, pues las depuradoras son vertidos autorizados. Una persona que tiene un restaurante a pie de río pues solicita poder verter al río, y la Confederación le autoriza a realizar ese vertido en unas determinadas condiciones de contaminantes y de volumen de agua. Una explotación agrícola igualmente puede solicitar ese vertido autorizado, o cualquier tipo de actividad, ¿no?, pero tienen que estar autorizados por la Confederación y con una serie de condicionantes, ¿no? También existen los vertidos no autorizados, pero de esos no vamos a hablar porque existen, pero yo creo que con hablar de los vertidos autorizados ya tenemos de sobra para saber cuál es el origen de esos contaminantes que pueden tener los ríos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Podéis ver en el mapa cómo la mayor parte de los puntos naranjitas, que son los vertidos urbanos, pues se concentran coinciden con lo que es el área metropolitana de Madrid. Este mapa no está bien hecho. Lo que tendrían que haber hecho es no indicar cuál es el punto de vertido, sino indicar el volumen, con lo cual si hubieran hecho indicando el volumen, pues por todas estas zonas de la cuenca del Tajo pues casi no se vería ningún color, serían puntitos muy chiquititos, muy pequeños, y toda esta zona de aquí pues sería un gran punto de color marrón, ¿no? Para eso nosotros nos hemos dedicado a
escudriñar en el Excel que tiene la Confederación del Tajo sobre los vertidos autorizados que existen, ¿no? También es una labor que es bastante curiosa, ¿no? Porque puedes ver los vertidos que hay en tu pueblo, allí en los Montes de Toledo, en la Sierra de Guadarrama, o donde tengáis el pueblo, ¿no? Y podéis ver, anda, mira, este tiene el vertido autorizado y este vertido que yo me conozco no está autorizado, qué listillo, ¿no? Y bueno, pues cosa que no ha hecho la Confederación, nosotros hemos sacado cuál es la distribución de estos vertidos, ¿no? Y los datos cantan bastante, ¿no? De la totalidad de vertidos que existen en la cuenca, el 47% responden a la Comunidad de Madrid, ¿no? Llama la atención que Madrid supera en mucho a todas las demás provincias que están dentro de la cuenca, y llama la atención el dato de Cáceres. Cáceres con 800 millones de metros cúbicos años de vertido autorizado. La razón de esto es la central nuclear de Almaraz. Almaraz tiene un vertido autorizado, me parece que es de más de 400 hectómetros cúbicos año de vertido, con lo cual altera un poco los porcentajes, ¿no? Pero bueno, de todas formas, Madrid casi tiene la mitad del total de vertidos. Ese 14% de territorio tiene casi la mitad del total de los vertidos, ¿no? Queríamos saber la procedencia de ese total de vertidos que tiene la Comunidad de Madrid, y entonces pues hemos ido viendo cuál era esa procedencia, y nos hemos dado cuenta que son las estaciones depuradoras las que participan con casi la totalidad de esos vertidos que tiene Madrid, ¿no? El 46% de todos los vertidos que tiene la cuenca del Tajo provienen de las depuradoras gestionadas por el canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. Las estaciones depuradoras, el 42% es del canal, el 58% es del Ayuntamiento de Madrid, pero las del Ayuntamiento de Madrid están gestionadas por el canal de Isabel II, ¿no? Y bueno, pues otras estaciones depuradoras en Madrid, pues es un dato casi irrelevante, ¿no? Dividiéndolo por cuencas internas de la Comunidad de Madrid, pues vemos cómo el río Manzanares participa con la mayor cantidad de esos vertidos, ¿no? La cuenca del Jarama más el río Guadalix sería la siguiente, y la siguiente el río Guadarrama. Pero lo que le llega al Tajo a través del Jarama es la suma de Manzanares, Lozoya, Henares, Tajuña, etcétera. Con lo cual, aquí yo creo que sale, tengo el dato aquí veis el río Tajo. Esto es la foto, yo creo que esta foto ya lo han enseñado 3 o 4 veces, ¿no? O 5. El río Tajo, que va por aquí, esto es en Aranjuez, y este es el río Jarama, ¿no? El Gran Jarama, que se unen aquí en este punto, ¿no? Pues aquí en este punto pues pasa el 85% de todos los vertidos que existen en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, el 40% del total de los vertidos que se producen en toda la cuenca del Tajo, ¿no? Con lo cual, bueno, este es el río Tajo, en Aranjuez, justo antes de que aquí el río se encajona, coge mucha velocidad, pero el río Tajo tiene aquí pues yo creo que pueden ser 4 metros perfectamente, no creo que sea mucho más, ¿no? de cauce, ¿no? Y este es el río Jarama, ¿no? El Orinoco casi. El río Tajo en Aranjuez, sabéis que tiene un caudal permanente fijo de 6 metros cúbicos por segundo, y el río Jarama está en el orden de 17, 18 metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, el río Jarama tiene 3 veces más caudal que el río Tajo. Aguas, como podéis ya, como sabéis ya, pues, cargadas de contaminantes, ¿no? Otras fuentes de contaminación que existen en el río pues vienen determinadas por los cultivos, sobre todo los cultivos de regadío. Los cultivos de regadío que se localizan precisamente en la cuenca baja del río Jarama, algo también
un poquito en el río Manzanares y en la parte del Tajo en Aranjuez, ¿no? Cultivos de regadío que pues realizan sus actividades sin ningún tipo, con unos controles en cuanto a la utilización de productos fitosanitarios que desde nuestro punto de vista pues deja bastante que desear. Estamos hablando de una actividad que se está desarrollando en un contacto estrecho con lugares que están protegidos, que pertenecen en todos los casos a zonas Red Natura, y creemos que en los planes de gestión de estos espacios protegidos debía de contemplarse la minimización o incluso la prohibición de todo tipo de productos fitosanitarios, y que la agricultura que se utilizara en las vegas de los ríos que están en zonas Red Natura, pues en el plazo de 10-15 años pues fuera agricultura ecológica en todos los casos, ¿no? Porque es una de las principales fuentes de contaminación de nitratos y fosfatos. Bueno, en este mapa pues se ve un poco más detalladamente, ¿no?, donde se sitúa la agricultura de regadío en la Comunidad de Madrid, y lo que hemos señalado antes, ¿no?, como en el curso bajo del río Jarama y el río Tajo, pues es donde se dan la mayor parte del cultivo de regadío. Además, cultivo de regadío que la mayor parte son maizales que cultivos subvencionados a través de las políticas europeas, y que realmente pues no genera un beneficio social en cuanto a la alimentación que nosotros demandan las poblaciones próximas a los ríos, pues digamos que no tiene demasiado beneficio, ¿no? También existen otras fuentes de contaminación difusa, ¿no? A mí me llama la atención las escorrentías desde gasolineras, ¿no? Parece ser que también es un foco de contaminación difusa, y bueno, pues el mapa es bastante curioso, ¿no?, porque te puedes ver aquí cuáles son las carreteras, las nacionales que tiene Madrid, ¿no? La carretera de Zaragoza, la carretera de Valencia, la carretera de Andalucía, la de Toledo, ¿no? Y el río Jarama, por ejemplo, tiene la virtud de que atraviesa, yo creo que menos la carretera de Extremadura y la carretera de La Coruña, los cruza a todos, ¿no? Y bueno, pues son también fuentes de contaminación, ¿no? Luego está el tema de la depuración y de la reutilización, es decir, tenemos ríos contaminados por las actividades que se producen en el entorno metropolitano de Madrid, y, como sabéis, tenemos depuradoras que se sitúan en todos los municipios con más de 5.000 habitantes, en el caso de la Comunidad de Madrid. Pues entonces algo falla, ¿no? Río contaminado, depuradora. Si el principal foco de vertido son las depuradoras, es que las depuradoras no se están haciendo las cosas todo lo bien que se deberían, ¿no? Madrid es, dentro de la cuenca del Tajo, la provincia donde más caudal se depura con datos de 2009 el 95% de todo el caudal. Estos datos seguramente ahora estarán bastante próximos al 100%, y bueno, pues resulta curioso, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? En Madrid, además, en los últimos años se ha puesto un especial empeño en reutilizar el agua, no solo depurarla, sino reutilizarla para darla un uso que son parques y jardines, jardinería, y también había un especial interés en utilizar esa agua reutilizada en campos de golf, ¿no? Incluso tanto los planes de reutilización de la Comunidad de Madrid como los del Ayuntamiento de Madrid establecían que los objetivos era alcanzar un agua reutilizada para dotar a unos 100 campos de golf en toda la comunidad. Ahora mismo en Madrid hay 42 instalaciones de golf, de las cuales 32 son campos de golf, y las previsiones que había antes de que se produjera la crisis era de llegar a más de 60-65 campos de golf. Es decir,
Tenemos unas depuradoras cuyo objetivo es depurar el agua y echarla a los ríos en una calidad aceptable, pero vemos que las inversiones que se están produciendo por parte del canal de Isabel II o el principal interés es conseguir un agua de muy buena calidad para de nuevo revenderla y además en usos que no son los más sostenibles ni con el medio ambiente ni con el uso del agua, ¿no? Las inversiones que se han producido en los últimos años en depuración pues son inversiones que son, pues a mí los números se me van, ¿no? Si me hablas de 1.100 millones de euros, pues no sé lo que puede ser, pero son cifras yo creo que bastante grandes y que desde que se empezaron a realizar plan tras plan de depuración de aguas en Madrid, la calidad del agua debía haber mejorado bastante y no tener la situación que tenemos actualmente. Estos datos son un poco antiguos, son de hasta 2005. Desde 2005 ha habido nuevas inversiones en depuración de agua, pero vemos que los resultados que tiene esa depuración pues no es la que se debería, ¿no? He traído un caso pues, que nos ha llamado recientemente la atención. Esto es el río Jarama, en la zona de Talamanca del Jarama, ¿no? Canal Isabel II amplía la depuradora que tenía en Talamanca del Jarama porque era un sistema de depuración pues, bastante rudimentario. Se gasta 2,2 millones de euros en esa nueva planta de depuración y la inauguran en 2013 a bombo y platillo. En noviembre de 2014, pues dando un paseo por allí, por la zona de Talamanca, pues detectamos este vertido que veis aquí en la foto. Es un vertido con un olor bastante fuerte, con unas aguas completamente grises, ¿no? Que ya en ese punto, ya bastante arriba, estaban alterando significativamente la calidad del agua del río Tajo. Es decir, algo está ocurriendo con las inversiones que se producen en la depuración del agua en las depuradoras de Madrid. No es de recibo que hagas una estación depuradora, además con una capacidad que sobrepasa bastante a la población actual que existen en las poblaciones. En el caso de esta de Talamanca de Jarama me parece que duplicaba la capacidad a los habitantes que tiene ahora mismo Talamanca y no son plantas que tratan adecuadamente el agua. Aquí habría que hacer no solo inversiones reales para aumentar la capacidad de tratamiento de estas estaciones depuradoras, sino creo que también habría que hacer una investigación a fondo, habría que hacer auditorías dentro del canal de Isabel II para saber en qué se está yendo el dinero, en dónde se están yendo esas inversiones y si realmente esas inversiones se están llevando a los lugares a los cuales estaban destinadas. Y bueno, pues otras causas de vertidos, pues vertidos puntuales, ¿no?, que tiene el río, pero que, como os digo, son bastante significativos, así simbólicos, que llaman mucho la atención, pero que para nada es el grueso de los vertidos, ni con mucho es lo que más afecta al río, ¿no? Este vertido es el que hay de la planta esta de medicamentos que hay en Aranjuez, Aircross, que tienen también un volumen autorizado de vertido tremendo y la calidad del agua que echa el río Tajo es realmente lamentable, ¿no? Según vas pasando por ahí, un olor como a fósforo o algo así que echa para atrás. Bueno, otra de las causas de la contaminación del agua es la detracción de caudales, ¿vale? Hemos visto Madrid coge el agua de la sierra, la embalsa en las presas de cabecera, las lleva a la zona metropolitana, ese agua se consume, se lleva a las depuradoras no tratan suficientemente bien y suelta agua contaminada en los cursos medios y bajos de los ríos, van a parar el Tajo y pasa por aquí, por Toledo, ¿no? Pero también hay otro problema y es la falta de caudales. En concreto, existe un déficit muy grande
por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo en no establecer caudales ambientales, un régimen de caudales ambientales en todos los ríos de la Comunidad de Madrid, todos los ríos de la cuenca del Tajo. Una de las prácticas más insostenibles, por calificarlo de alguna forma, es las detracciones que han hecho de caudales en las presas de cabecera de muchos de los ríos de Madrid, sobre todo desde los años 90 hasta hace bien poquito, ¿no? Hasta el año 2007. Creemos que porque últimamente los años hídricos han sido bastante buenos y no ha habido necesidad en verano de cortar las presas y conseguir más agua para el abastecimiento de Madrid, ¿no? Desde el año, que yo sepa, desde el año 93, el canal de Isabel II venía cortando casi todos los veranos la presa del Vado, que es la única presa que tiene el río Jarama, y kilómetros de río pues bajaban completamente seco, como tenéis aquí en la foto, ¿no? Contabilizando los días que el río estaba seco desde el año 2004, el año 2004 es porque pusimos una denuncia en la Unión Europea por la desecación del río y la afección a los hábitats de la red Natura en esa zona. Por supuesto no nos ha hecho ni caso la Unión Europea, que no ha quedado demostrado, nos dicen que no ha quedado demostrado que hayan sido afectados hábitats de la directiva porque se haya desecado el río, cuando lo que es la zona red Natura en esa zona es únicamente el río. Pues si tú estás protegiendo los hábitats de ribera y no tienes agua, me dirás a mí si se afectan o no, pero bueno, yo no soy científico de la Unión Europea y por tanto seguro que no entiendo de estas cosas, ¿no? Pues bueno, en ese periodo de 3 años, 150 días secos bajo el Jarama o el río Guadalís, ¿no? Que en ese tramo de 8 años se bajó seco durante 244 días, ¿no? Estamos hablando de zonas red Natura, zonas protegidas por la Unión Europea y por la Comunidad de Madrid. Bueno, como decía, pues la ausencia de caudales ambientales que existe en los ríos de Madrid y también de la cuenca del Tajo, ¿no? Y además se da la paradoja de que el plan hidrológico del año 98, pues un plan que no tenía que contar con la Directiva Marco de Agua, se hacía con unos criterios en los cuales las cosas ambientales pues no contaban prácticamente nada, pues tenían excepto en ningún caso, excepto en el caso del Jarama, tenían asignados caudales ambientales mayores que los que marca el plan hidrológico actual, que sí se ha tenido que hacer con lo que dice la Directiva Marco de Agua y contando con cuestiones así de ambientales y tal, que bueno, que yo creo que se maquillan muy bien sobre el papel, pero que luego no se hace ni caso, ¿no? Además, el plan hidrológico del Tajo lo que marca son caudales ambientales en toda la cuenca en 20 ríos, y dicen que manteniendo los caudales ambientales en 20 ríos ya marcan los caudales ambientales en el 80% de toda la cuenca. Eso no se lo creen ni ellos, vamos. En el caso de Madrid, únicamente 3 ríos, y que nos sirve para que no tengamos esta situación que veis aquí en las fotografías. En concreto, el río Guadalís, que es este de aquí de la izquierda, pues no tiene caudales ambientales. En ese existe una presa, que es la presa del Vellón, y por tanto el canal de Isabel II, si un año seca el río, pues no le va a pasar absolutamente nada porque no pasa nada. Bueno, otro problema de detracción de caudales, ya en el curso bajo, no en el curso alto, son los caudales derivados para riego, sobre todo riego pues, en la zona que afecta a la acequia real del Jarama. Ahí tenemos pues, un grave problema y que afecta directamente a lo que luego os pasa directamente por el río Tajo en Toledo. Para que veáis un poco cómo funcionan las cosas, el plan hidrológico del año 98 para este canal de riego tenía asignado unos 105 hectómetros cúbicos año, y
pues a los agricultores de la zona, los regantes de la zona, pues esta cantidad pues no les debía de parecer suficientemente alta, ¿no? Entonces, estuvimos viendo los datos que había en la Confederación, y al menos desde el año 2009 pues han venido utilizando caudales muy superiores a los que tenía concedidos por parte de la Confederación. Estos hechos los hemos denunciado y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, sí ha pasado una cosa. Ha pasado que en el nuevo plan hidrológico, el vigente, el que existe ahora, pues se les ha dado una dotación de 105 hectómetros cúbicos año, y por tanto ahora estos agricultores de la Vega del Jarama pueden regar con todo el agua que quieran. Esto tiene un efecto muy curioso sobre el río. Bueno, esta es la presa del Rey, en Rivas Vacia, Madrid. Aquí es donde se derivan, por esta zona de aquí no se ve, por aquí va el canal del Jarama, aquí se derivan las aguas a la Real Acequia del Jarama, que es la principal zona de cultivo de regadío que hay en la Vega del Jarama. Este es un punto negro de contaminación. Aquí es donde os hablaba antes que había, entre otras sustancias, lindano. Estas son las lagunas formadas por la actividad minera, ¿no? Y pues ocurre esto que veis en esta foto. No es una laguna, ni el río Jarama, ni otra cosa más que un cultivo de maíz en San Martín de la Vega. Esta foto está sacada el año pasado, en el mes de julio. Es decir, los regantes de aquí pues utilizan todo el agua que pueden y convierten en lagunas, en piscinas, sus cultivos de maíz, porque no tienen ningún problema por utilizar todo el agua que les dé la gana. Como pagan el agua por superficie y no por la cantidad de agua, pues lo pueden utilizar directamente. Incluso hace 2 años hubo protestas de los regantes de la zona de Borox, que también riegan con las aguas del canal del Jarama, contra los agricultores de la zona de Cienpozuelos y de San Martín de la Vega, porque a ellos no les llegaba prácticamente agua, todo el agua se quedaba en la zona de arriba. Lo que pasa es que ya la Confederación Hidrográfica, ya al aumentar los caudales, pues ya todos están contentos, ¿no? El efecto que ha producido este abuso en el consumo de agua en esta zona, pues es esto. Esto es el río Jarama, hace 2 años, en la misma zona, en San Martín de la Vega. Un río que debería de llevar pues suficientemente agua, con todos los aportes de las depuradoras de Madrid, pues como veis, pues un río prácticamente seco, ¿no? Bueno, pues la misma foto que os he enseñado antes, ¿no? Se intensifica el cultivo de regadío en esta zona y detraen caudales al río. Hemos dicho antes que el caudal del río Jarama eran 18 metros cúbicos por segundo. El río Tajo en Aranjuez lleva 6 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, a Toledo solo le llegan 6 metros cúbicos por segundo. Con lo cual, todo el cultivo de regadío que hay antes de Toledo se chupa las 2/3 partes del agua. Agua que además a la cual está aportando contaminantes de los productos fitosanitarios que ellos utilizan. Cuando aquí se dice que lo que pasa por aquí son los pises del Jarama, lo cual estoy de acuerdo con esa pancarta, ¿no? Pero también habría que señalar al cultivo de regadío que se realiza en la zona baja del Jarama y en la zona baja la zona de regadío entre Aranjuez y Toledo. Bueno, soluciones a todo esto. Pues esta es una solución que a mí me gusta poner esta diapositiva, pero es que mientras no haya nadie en el ministerio que no van a hacer esto, yo la voy a seguir poniendo. Además, esta diapositiva que veis está sacada de una presentación de una persona del propio Ministerio de Medio Ambiente. Es el Plan Nacional de Reutilización de Aguas. Es decir, es un gran plan para depurar las aguas de todo el Estado y dotar a los ríos de aguas con una calidad suficiente. Pues para el caso de Madrid, pues no se ha tenido otra solución más brillante que utilizar
las aguas residuales de estas 4 depuradoras en el río Jarama, bombearlas hasta la presa del Atazar y utilizar esas aguas para mantener los caudales ambientales, los caudales ecológicos de la presa del Atazar. Esto todavía no se ha hecho y yo creo que si reina un poco la cordura jamás se hará, pero es un ejemplo de cómo piensan los gestores del agua que tenemos en este país, ¿no? Si esas aguas están insuficientemente depuradas y encima las queremos subir al curso medio del Jarama, donde las aguas tienen buena calidad, para sustituir ese agua de calidad, para poderla vender en Madrid, para poder mercadear con el agua, y lo que vamos a conseguir es que ya en la zona media del río Jarama pues tengamos aguas contaminadas o más contaminadas de las que actualmente tenemos. Con el caso del Tajo, exactamente lo mismo. Utilizar las aguas procedentes de la estación sur, bombearlas hacia arriba para sustituir la demanda agrícola que hay en el Tajo antes de Aranjuez. Con lo cual, mayor cantidad de agua podrá ir para Murcia y ser trasvasada por el acueducto del Tajo Segura, ¿no? Bueno, ¿cómo se arregla todo esto? Sabéis que hay una directiva, la Directiva Marco de Agua. Me estoy ya pasando de hora. ¿Estoy bien? La Directiva Marco de Agua, que dice que en 2015 todos los ríos tienen que alcanzar el buen estado. Estamos ya en 2015 y si nos asumimos ahí nos damos cuenta de que nos están tomando el pelo, ¿no? Pero bueno, la Directiva Marco del Agua deja una ventana abierta a aquellos casos en los cuales pues puedan no darse las circunstancias con una serie de medidas para alcanzar ese buen estado, y se da un plazo un poco mayor, un plazo de hasta 2021 o hasta 2027 para alcanzar ese buen estado. Excepcionalmente se dice que aquellos ríos que tengan unas condiciones que están tan mal que poniendo todas las medidas posibles pues no se puede alcanzar el buen estado, pues se les rebaja los objetivos de calidad ambiental. Pues eso que tendría que ser una excepción, en Madrid se convierte en la regla. Lo que tenéis aquí en el mapa pues es todos los tramos de los ríos de la Comunidad de Madrid que estarían con unos objetivos ambientales rebajados. Es decir, por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo dan por perdidos estos ríos. Jamás se va a alcanzar el buen estado ecológico en la mayor parte del Jarama, en la mayor parte del Guadarrama, en la mayor parte del Manzanares, etc. Lo curioso de esto es que, a ver si se mueve esto, aquí, en este punto, para 2027 dan buen estado ecológico. Que me diga a mí alguien cómo lo van a conseguir. Si el río Jarama va a seguir bajando cargado de contaminantes, si el río Tajo va a seguir teniendo unos caudales automáticos de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, ¿cómo narices aquí se va a alcanzar el buen estado ecológico? Me parece que nos están tomando el pelo una vez más. Bueno, aquí en este mapa de aquí lo que veis es cuál es las zonas protegidas que existen en la Comunidad de Madrid, y tenemos la suerte, ¿no?, de que todos los ríos, todos los grandes ríos de la Comunidad de Madrid pertenecen a alguna figura de protección, tanto de Red Natura como de protección regional, ¿no? Esto realmente no sirve absolutamente para nada. O sea, lo que tendría que ser una herramienta de conservación, de mejora de la calidad de los hábitats, de mejora de la calidad de las aguas, pues en más de 20 años que vienen funcionando estos espacios protegidos no han servido para mejorar ni un pelo la calidad de las aguas ni la calidad de los ecosistemas fluviales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Hacen falta planes de gestión que regulen de verdad, planes de gestión que pongan plazos, que pongan presupuestos, que pongan recursos, y para que de una vez se intenten solucionar estos problemas. ¿Y cómo se arregla? Pues yo creo que a través de la movilización ciudadana pues está una parte de la respuesta a la solución a estos problemas, ¿no? Desde
yo ya no me acuerdo cuánto, desde hace varios años, pues se formó aquí en Talavera una red, una plataforma, la Red Ciudadana del Tajo, ¿no?, que ha juntado pues a gente que venimos del ecologismo, a gente que viene de la universidad, a gente que viene de sus pueblos, porque les preocupa el estado de sus ríos, y venimos reivindicando pues eso, unos ríos de calidad, unos ríos que puedan ser disfrutados por las gentes, por sus gentes, por las gentes de los pueblos, y por lo menos unos ríos en las condiciones que vienen marcadas por la ley. Ya somos tan... Yo cuando empecé en esto del ecologismo, me acuerdo que reivindicábamos más de lo que pedían las leyes. No, queremos más de tal. Y ahora ya estamos en una situación que lo que reivindicamos es lo que dice la ley, ¿no? Porque es que ya ni siquiera eso se cumple, ¿no? Y yo creo que es una experiencia, tanto la experiencia de la red del Tajo como otras experiencias, pues como la plataforma de aquí de Toledo del Tajo, la de Talavera, o la plataforma Jarama Vivo a la que pertenecemos nosotros. Son experiencias ciudadanas que yo creo que tienen una importancia y que tienen un efecto pues relativamente importante, ¿no?, en luego las decisiones que se están tomando por parte de las administraciones públicas. No estamos consiguiendo demasiado, pero yo creo que si no existiéramos, los ríos estarían mucho peor, y si nos asomáramos ahí ahora cuando saliéramos y viésemos las espumas que pasan por el río Tajo, yo creo que esas espumas y ese color oscuro, yo creo que sería todavía más. Yo creo que merece la pena luchar por lo que es nuestro, luchar por lo que tenemos derecho, luchar por lo que viene marcado en la legislación, y, como decía la canción, pues en la unión de los hombres, la fuerza de los hombres radica en la unión, ¿no? Si nos juntamos todos y luchamos todos a una por un objetivo, pues yo creo que sí que lo conseguiremos, ¿no? Como conclusión, bueno, pues ahí lo podéis leer, ¿no? Las principales causas pues son las depuradoras gestionadas por el canal de Isabel II, ¿no?, que Madrid es en sí misma el principal problema de contaminación que tiene el río Tajo. Si no existiera Madrid, pues el río Tajo por aquí iría con más caudal o con menos, pero seguro que la calidad de las aguas sería mucho mejor. Que también la concentración del regadío pues tiene unos efectos importantes en el estado de las aguas, que si se dotaran los ríos con unos caudales ecológicos, pues esa calidad de las aguas aumentaría, y que el escenario del futuro pues es realmente preocupante si tenemos a lo que tenemos en las confederaciones hidrográficas y en los gestores de las administraciones que gestionan el medio ambiente tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha, ¿no? En nuestra mano creo que también está el cambiar esos gestores, en cambiar quienes están gobernando las confederaciones hidrográficas, y yo creo que con que todos arrimemos un poco el hombro y demos un empujoncito, se pueden conseguir muchas cosas. Y nada más, muchas gracias.